Bueno, como decía Bismillahirrahmanirrahim, el sahaba del que vamos a hablar hoy, del que vamos a leer un poquito de su biografía, se llama Uqba ibn Amir al-Juhani. Y vamos a leer textualmente del libro. Dice: tras un largo y agotador viaje, el profeta, la paz sea con él, llegó a las afueras de Yatrib. La buena gente de la ciudad salió a recibirle. Muchos de ellos se agolpaban en las estrechas calles. Algunos, subidos a las azoteas, cantaban La ilaha illallah y Allahu Akbar. Cantaban de gozo por ver al profeta de la misericordia y a su leal compañero, Abu Bakr as-Siddiq, bueno, como sabéis, la compañía. Y las niñas de la ciudad salieron a su encuentro, cantando una canción de bienvenida que todos conocéis. Es el Ta'ala al-Badru alayna. Y lo que sigue, que la traducción es: la luna llena ha venido a nosotros de detrás de las colinas de Taniyati, al-Wada. Debemos mostrarnos agradecidos cuando la llamada es a Dios. Oh tú que nos has sido enviado, has venido con una misión que debe obedecerse. Has venido y has honrado la ciudad. Bienvenido, oh el mejor de los que llaman a Dios. A medida que la procesión del profeta, la paz sea con él, recorría las calles, solo se veían gente con corazones gozosos, lágrimas de alegría y sonrisas de pura felicidad. Tuvo un gran recibimiento. Pero lejos de estas escenas de júbilo y dicha se encontraba un joven llamado Uqba ibn Amir. Había salido a los pastos de las vastas zonas del desierto para apacentar con su escasa vegetación a su rebaño de ovejas y cabras. Buscando comida para su hambriento rebaño, se había alejado mucho de la ciudad. Era muy difícil encontrar buenos pastos y vivía siempre temeroso de que su ganado muriera. Era todo lo que poseía y no quería perderlo. La felicidad que embargaba Yatrib, que en adelante sería conocida, como sabéis, la iluminada ciudad del profeta, Madina al-Munawwara, pronto se extendió a todos los valles cercanos y lejanos y llegó a todas las cañadas de aquel territorio. La buena nueva de la llegada del profeta alcanzó finalmente a Uqba, mientras éste se encontraba lejos, cuidando de su rebaño en medio de aquel inhóspito desierto. Su reacción a la noticia fue inmediata y lo relata él mismo. Dice: el profeta, la paz sea con él, llegó a Medina mientras yo me encontraba cuidando de mis ovejas. Cuando supe la noticia de su llegada, acudí a verlo, tan rápido como pude. Cuando le encontré, le pregunté: ¿aceptarías mi juramento de lealtad, oh enviado de Dios? ¿Y quién eres tú?, preguntó el profeta. Uqba ibn Amir al-Juhani, respondí. ¿Qué prefieres?, me preguntó, ¿el juramento de un nómada o el juramento de alguien que ha emigrado? El juramento de alguien que ha emigrado, le dije. Así que el enviado de Dios, la paz sea con él, me tomó el mismo juramento que le había dado los muhajirun, los emigrados de Meca. Pasé la noche con él y luego volví con mi rebaño. Dice: éramos 13 los que nos habíamos convertido al Islam, pero vivíamos lejos de la ciudad, cuidando de nuestras ovejas y cabras a campo abierto. Llegamos a la conclusión de que sería bueno para nosotros ir a ver al profeta todos los días, para que nos instruyese en nuestra religión y nos recitase la revelación que había recibido del Altísimo. Así que les dije a los otros: haced turnos para ir a ver al enviado de Dios, la paz sea con él. Aquel que vaya puede dejar sus ovejas a mi cuidado, porque yo estoy demasiado preocupado por mi rebaño para dejarlo al cuidado de otro. Cada día, uno u otro de mis amigos iba a ver al profeta y dejaba a mi cargo sus ovejas. Cuando regresaba, aprendía de él lo que había escuchado y me beneficiaba de lo que él había entendido. Pasado un tiempo, sigue diciendo Uqba, recobré el sentido común y me dije: pobre infeliz, ¿acaso este rebaño tuyo es la causa de que te sientas desgraciado y pierdas la oportunidad de estar en compañía del profeta, la paz sea con él, y hablar directamente con él sin intermediario? Entonces dejé mi rebaño
Partí para Medina y me quedé en la mezquita cerca del enviado de Dios. La pasé con él. Uqba nunca lamentaría haber tomado aquella decisión crucial. Pasada una década, se había convertido en uno de los más destacados eruditos entre los compañeros del profeta. Un recitador competente y reconocido del Corán, también un jefe militar y más tarde, cuando el Islam se extendió al este y al oeste con asombrosa celeridad, fue uno de los gobernadores más eminentes que jamás hubiera imaginado cuando dejó su rebaño para seguir las enseñanzas del profeta, que llegaría a estar a la vanguardia de las fuerzas musulmanas que liberaron por aquel entonces el fértil Damasco, que era conocido como la madre del universo por aquellas tierras, y que tendría una casa con exuberantes jardines. Jamás hubiera imaginado que sería uno de los jefes militares que liberaron Egipto, que entonces era conocido como la Esmeralda del mundo, y que llegaría a ser uno de sus gobernadores. La crucial decisión, sin embargo, había sido tomada. Ya había tomado la decisión de ir. Uqba llegó a Medina solo, sin posesiones ni parientes. Se quedó con otros como él en lo que llamaban Sufa, que era la plataforma cubierta junto a la mezquita del profeta, que estaba lindando con su casa. La Sufa era una especie de punto de recepción al que iba gente como él, como Uqba, porque querían estar cerca del profeta, y eran conocidos como Ashab as-Sufa, y el profeta les llamó en una ocasión los huéspedes de Dios. Como carecían de medios, el profeta la pasea con él, compartía siempre con ellos su comida y animaba a otros a ser generosos con ellos, con estos huéspedes. Estos pasaban gran parte del tiempo estudiando el Corán y aprendiendo acerca del Islam. Qué magnífica oportunidad tuvieron. Estaban cerca del profeta y en contacto con él de forma regular. Este sentía un especial amor y preocupación por ellos y se ocupaba de educarles y de cuidar de ellos en todos los aspectos. Uqba nos da un ejemplo de cómo el profeta, la pasea con él, le enseñaba y educaba. Dijo: un día el profeta vino a vernos mientras estábamos en Sufa y nos preguntó: ¿a quién de vosotros le gustaría salir al campo o a un valle cada día y coger para sí 2 hermosos camellos? 2 hermosos camellos negros. A todos nos gustaría eso, oh enviado de Dios, respondimos. Ay, disculpadme. Entonces dijo: que cada uno de vosotros vaya a la mezquita y aprenda 2 ayat, es decir, 2 versículos del libro de Dios. Esto es mejor para él que 2 camellos, y 3 versículos son mejor que 3 camellos. 4 versículos son mejor que 4 camellos, y así sucesivamente. Bueno, todos conocéis este hadith. Y de esta forma el profeta intentaba producir un cambio de actitud en los que habían aceptado el Islam, transformando la obsesión por adquirir bienes materiales en una actitud de adquisición de conocimiento. Este sencillo ejemplo les sirvió de motivación y poderoso incentivo para buscar más conocimiento. Es igual, gracias, perdón. Gracias, Aisha. Bueno, como digo, este sencillo ejemplo le sirvió de motivación y también de poderoso incentivo para buscar conocimiento. En otras ocasiones, los Ashab as-Sufa, como eran conocidos, le hacían preguntas al profeta a fin de comprender mejor su religión. Una vez, Uqba le preguntó al profeta, la pasea con él, ¿en qué consiste la salvación? Y él respondió: controla tu lengua, prepara tu casa para los huéspedes y censura tus propios errores. Aún fuera
de la mezquita, Uqba trataba de mantenerse cerca del profeta. Cuando éste iba de viaje, a menudo él cogía las riendas de la mula del profeta y la llevaba a donde el profeta quería ir. A veces iba inmediatamente detrás de él, y así fue como recibió el nombre de Radif del profeta. En otras ocasiones el profeta se bajaba de la montura y dejaba que Uqba fuera montado mientras él caminaba. Él mismo describe una de estas situaciones y dice: yo llevaba las riendas de la mula del profeta, la pasé con él, mientras atravesábamos unos palmerales de Medina. Uqba, me dijo el profeta, ¿no quieres montar? Pensé decir que no, pero sentí que habría un cierto elemento de desobediencia en esa respuesta. Así que dije: sí, enviado de Dios. El profeta se apeó de su mula, y yo me subí por obediencia a su orden. Él se puso a andar. Poco después me bajé. El profeta se montó y me dijo: Uqba, ¿no quieres que te enseñe 2 suras como no se han escuchado jamás? Desde luego que sí, oh enviado de Dios, le respondí. Y entonces él me recitó: Qul a'udhu bi rabbil falaq y Qul a'udhu bi rabbin nas, que son los 2 últimos suras del Corán, como sabéis. Luego di el iqama para el salat. El profeta, la pasea con él, dirigió la oración y recitó estos 2 suras. Después me dijo: recita estos 2 suras antes de dormir y al levantarte. Los anteriores ejemplos son muestra de una educación continuada, en su mejor expresión, en la casa, en la mezquita, de viaje, paseando, en la escuela abierta del profeta. Es como enseñaba el profeta en todo momento. 2 objetivos centraron la atención de Uqba durante toda su vida: la búsqueda de conocimiento y también el esfuerzo o la lucha por la causa justa de Dios. Y aplicó sus energías a estos objetivos con dedicación exclusiva. En el campo del conocimiento, pues bebió abundantemente de la fuente del conocimiento que era el enviado de Dios, la pasea con él. Uqba llegó a ser un destacado muqri, es decir, recitador del Corán. También muhaddir, recopilador y narrador de los dichos del profeta. También faqih, es decir, jurista. Faradí, experto en las leyes islámicas de la herencia. Adib, literato. Y también fasih, orador y poeta. En la recitación del Corán poseía una voz agradable y hermosa. En la quietud de la noche, cuando todo estaba tranquilo y sereno, tomaba el libro de Dios y recitaba sus majestuosos versículos. Los corazones de los compañeros del profeta y suyos se sentían atraídos por esa recitación, y todo su ser se conmovía y derramaba lágrimas de sus ojos por la conciencia de Dios que su recitación inducía. Un día, Omar ibn al-Khattab le invitó y le dijo: Uqba, recítame algo del libro de Dios. Y él le dijo: a tus órdenes, oh Amir al-Mu'minin. Dijo Uqba y empezó a recitar. Omar lloró entonces hasta que su barba quedó mojada. Uqba dejó un manuscrito del Corán, escrito de su mano, de su propia mano. Se dice que este manuscrito del Corán se encontraba hasta hace poco en Egipto, en la famosa mezquita llamada Uqba ibn Amir, en honor a él. Al final del texto aparecía escrito: Uqba ibn Amir al-Juhani lo escribió. Dicen que este mushaf de Uqba era uno de los más antiguos manuscritos que existían del Corán, pero se perdió completamente junto con otros valiosísimos documentos por negligencia. En el campo de la lucha por la causa justa, basta saber que Uqba luchó junto al profeta y la pasea con él en la batalla de Uhud y en todas las campañas militares posteriores. Además formó parte del grupo de valientes combatientes que fueron probados durante la batalla de Damasco. En reconocimiento a sus extraordinarios servicios, el entonces general de las fuerzas musulmanas, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, envió a Uqba a Medina
a transmitir la buena noticia de la liberación de Damasco a Umar ibn al-Khattab. Uqba tardó 8 días y 7 noches, de viernes a viernes, viajando a marchas forzadas para llevar la noticia a Omar. Uqba fue uno de los generales del ejército musulmán que liberó Egipto. Fue gobernador de Egipto durante un periodo de 3 años, tras lo cual recibió órdenes del califa Muawiyah para organizar una expedición naval a la isla de Rodas en el Mediterráneo. Una indicación del entusiasmo de Uqba por la lucha por la causa justa es el hecho de que memorizase todos los dichos del profeta sobre este tema y se convirtiese en un especialista en narrarlos a los musulmanes. Uno de sus pasatiempos favoritos era practicar el tiro con lanza. Uqba se encontraba en Egipto cuando cayó gravemente enfermo. Reunió junto a él a sus hijos y les dio un último consejo, unas directrices. Les dijo: hijos míos, guardaos de 3 cosas. No aceptéis un dicho del profeta a menos que venga de una fuente fiable. No incurráis en deudas ni toméis un préstamo aunque ocupéis la posición del imán. Y no compongáis poesías, no sea que vuestro corazón se aparte por ello del Corán. Uqba ibn Amir, que era el Qari, al-Alim, al-Ghazi, murió en el Cairo y fue enterrado al pie de las colinas de Muqattam. Bueno, hasta aquí llega la historia de este sahaba. Son muchas las enseñanzas que se pueden extraer de esta historia de Uqba. Entre ellas también, entre muchas otras, claro, cómo priorizó el hecho de adquirir conocimiento de su religión antes de seguir con sus labores de este mundo, acercándose al profeta, la paz con él, a pesar del apego que sentía por su rebaño y lo que había estado haciendo hasta entonces. Bueno, es como todos los sahabas, gracias a esa conciencia y esfuerzos de muchos de ellos, el Islam se extendió con ayuda y permiso de Dios Altísimo, por supuesto. Esto no quiere decir, sin embargo, claro, que debamos dejarlo todo y dedicarnos al estudio. Lo que se espera de nosotros y nuestra lucha es equilibrar estas prioridades, no desfallecer en la búsqueda de conocimiento mientras atendemos a nuestras tareas de este mundo, en la medida en la que cada uno pueda, claro, y siempre equilibradamente, como nuestro profeta y la paz sea con él y Dios Altísimo nos enseñan. También vemos en este relato algunos dichos del profeta y cómo el profeta no desaprovechaba ninguna ocasión para enseñar a la gente que le rodeaba. Y bueno, vemos también los importantes consejos de Uqba que dio a sus hijos al final de su vida, igualmente válidos para nosotros. Os doy las gracias por estar aquí, pido a Dios Altísimo que os guíe y que os dé todo el bien en esta vida y en la otra, y que nos reúna en el Jannah, inshallah. Amén, ya Rabbil Alamin. Gracias por escucharme, hasta la semana que viene, inshallah.